Vamos a hacer ahora, por ejemplo, el último, que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros vamos a tener una superficie S que está parametrizada por una función sigma en función de u y de b, que es una función vectorial, ¿no? Que va a estar dada por lo siguiente. Vamos a tener raíz de 3 por u por coseno de b, después vamos a tener como u por seno de b y después tenemos u, ¿sí? Donde en este caso u y b, atenti con esto, pertenece a r por 0,2pi. Entonces, tengamos cuidado con lo siguiente porque r es el dominio de u, ¿sí? O sea, u va a estar en cualquier valor de r y b, como es lógico que está asociado con las funciones trigonométricas, su dominio va a estar entre 0 y 2pi, o sea, tiene esa lógica, ¿sí? La idea es encontrar cuáles son los puntos de P, digamos, de la superficie, puntos para los cuales la recta normal a la superficie en el punto, ¿sí? Resulta la recta normal a la superficie en un punto paralela al plano de ecuación tal. Y esto tenemos que tener un poco la idea gráfica en la cabeza porque, ya les digo, con imaginación sale como piña. Fíjense, ¿no? Tenemos acá la gráfica. Imagínense que la superficie va a ser algo de este estilo, por ejemplo, ¿no? Yo siempre los dibujo como un paraboloide negativo, pero por un tema de costumbre, ¿sí? Pueden dibujarlo como ustedes prefieran. Supongamos que el punto en cuestión, el punto P en cuestión que nos dicen es este. Si a mí me están hablando de la recta normal, me están diciendo una recta, supongamos la recta normal va a tener esta forma. L normal a la superficie S en el punto P. Entonces, esta nomenclatura sirve como para ordenar un poquito todos los conceptos que están dando vueltas por ahí. Entonces lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente, ¿sí? Esta recta normal por fórmula, si es lo que estamos buscando nosotros, a esta superficie en este punto P va a ser un vector director multiplicado por un escalar más efectivamente el punto en cuestión por el que pasa esa recta. O sea, no tiene demasiada ciencia, es la misma estructura que tienen todas las rectas en particular. Pero, ¿qué es lo que vamos a tener? Que como dato, acá nos dice que el plano, o sea la recta, es paralela al plano de ecuación tal. O sea, nosotros tenemos un plano que es paralelo a la recta. Entonces, ¿qué ocurre? Si este es el vector director de la recta, B, el plano debería estar por acá, supongamos. Tendría esta forma, por ejemplo. Este sería el plano P. No el plano pi, que es el que nos dicen. Entonces, ¿qué ocurre? El plano pi se define con el vector normal, que es perpendicular a esos vectores B. ¿Sí? Entonces, en este caso, si nosotros tenemos que la recta normal es paralela al plano pi, traducción vectorial quiere decir que el vector B, que es el de la recta normal, va a ser perpendicular al vector normal del plano, siendo que el plano, en este caso, es la normal por x menos 1x sub 0 igual a 0. Como acá nosotros ya conocemos la ecuación del plano y nos dicen que el plano vale, por ejemplo, z es igual a i menos 1, podemos conocer las componentes de la normal, porque fíjense si lo escribimos en la forma correcta, ¿no? Esto nos va a quedar como z, o mejor dicho, z menos i es igual a menos 1, o lo que es lo mismo, menos i más z es igual a menos 1. Entonces la normal, que es el vector que nosotros lo sacamos a partir de las componentes que tienen los, digamos, los factores que están multiplicando las variables, van a quedar. X no está, así que esto vale 0, en y vale menos 1 y en z vale 1. Ya tenemos el vector normal, ¿ok? Por otro lado, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos esto, ¿sí? Que el vector normal es este y el vector b de esa recta debería ser perpendicular a n. Por lo tanto, la cuenta que se debería cumplir, si estos dos vectores son perpendiculares, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que el vector b, producto escalar con n, nos tiene que dar 0. Entonces esta ya es una cuenta que nos va a servir a nosotros para ir elaborando lo que necesitamos. Ahora, por otro lado, si el vector b es el vector que es perpendicular a una superficie, ¿sí? ¿Cómo se obtiene ese vector b? Siendo que la superficie está parametrizada por dos variables. Bueno, en el apunte de teoría que voy a dejar abajo en la descripción del video, les diría que vayan a la fórmula, ¿sí? Y tienen que ir a una de las últimas fórmulas, que es para parametrizar una superficie, que tiene que ver con la definición 17. Yo lo voy a citar un poco, pero para que se entienda de dónde sale esto, ¿no? Nosotros vamos a tener una superficie S que está parametrizada, en este caso, por
en este caso la función sigma en función de u y de b. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que un plano que va a ser tangente a esa superficie en un punto va a estar dado por las derivadas parciales, ¿sí?, evaluadas en un punto determinado, en este caso en el u0, b0, por x menos x0 igual a 0. Esta es la ecuación de un plano cualquiera. ¿Pero qué quiere decir? Que si yo calculo las derivadas parciales de esa función parametrizada y hago el producto vectorial de eso, lo que voy a obtener justamente son todos los vectores que son normales a la superficie, sea el punto que sea. Entonces, buenísimo, porque yo tengo una forma de obtener eso con la ecuación. Y ese vector sería mi vector b, porque ¿qué pasa? El vector b, ¿quién es? Es el vector director de la recta que es normal a mi superficie, con lo cual cumple la condición de perpendicularidad que tenía al principio. Entonces, dicho eso, para obtener este vector b, que es el que me anda faltando acá, hago las derivadas parciales de esta función y me fijo el producto vectorial. Lo que sí no tengo un punto con nombre y apellido, con lo cual lo tengo que resolver justamente lo que me pide, que averigüe cuáles son los puntos donde eso se cumple. Entonces digo, bueno, sigma sub u, ¿cómo hacemos la derivada parcial respecto de u? Fíjense, acá u vale, son todas constantes, así que directamente van a quedar, fíjense, en la primera queda como raíz de 3 por coseno de b, en la segunda va a quedar como seno de b, y en la tercera va a quedar como 1, y después cuando haga la derivada parcial respecto de b, esto me queda como la derivada de coseno, que es menos seno, así que me queda como menos 3 por u por seno de b, después tengo u por coseno de b, y después voy a tener 0, ¿sí? Vamos a hacer el producto vectorial de las dos, no importa el orden, ¿sí? Porque ya les digo, la idea es trabajarlo y ver qué es lo que sucede, ¿no? Vamos a tener en este caso, por ejemplo, i, j y k. Vamos a tener raíz de 3 por coseno de b, vamos a tener seno de b, vamos a tener 1, y acá tenemos menos raíz de 3 por u por seno de b, vamos a tener u por coseno de b y 0. Entonces, fíjense, ¿no? Hacemos la cuenta, tenemos tres componentes, entonces en la primera vamos a tener seno por esto que es 0, menos esto por 1 que nos va a quedar como menos u por coseno de b. Luego vamos a tener 0 por esto que es 0, menos esto, 1 por menos raíz de 3 por tanto, o sea 0 menos menos es más, pero como tiene un signo negativo por estar en el medio queda con menos, entonces va a quedar como menos raíz de 3 por u por seno de b, y en la última componente que tenemos toda esta multiplicación que nos va a quedar como raíz de 3 por u por coseno cuadrado de b, menos por menos es más, que esto nos va a quedar como raíz de 3 por u por seno cuadrado de b. Fíjense que acá podemos usar la identidad trigonométrica de coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces en limpio, este vector, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como primera componente menos u por coseno de b, segunda componente que es menos raíz de 3 por u por seno de b, y esta última que nos queda como raíz de 3 por u. Simplemente eso, ¿sí? Y este es el vector b que hay que tratar de buscar cuáles son las componentes que sean perpendiculares a la normal. Entonces, en este caso, para que sean perpendiculares a la normal, tenemos que hacer la cuenta. Fíjense, en este caso, b por la normal nos tiene que dar 0. Entonces, en este caso, esto nos vamos a tener menos u por coseno de b, después tenemos menos raíz de 3 por u por seno de b, y raíz de 3 por u, todo esto por 0 menos 1, 1, para que sea perpendiculares esto tiene que dar 0. Entonces, 0 por u coseno de b, que nos va a quedar 0, más menos 1 por todo esto, que es menos por menos es más, que queda positivo, raíz de 3 por u por seno de b, más raíz de 3 por u, que esto es igual a 0. Fíjense que podemos sacar factor común raíz de 3 por u, entonces esto nos va a quedar como raíz de 3 por u por seno de b más 1, que esto es igual a 0. Pasamos dividiendo raíz de 3, o sea que esto nos queda u por seno de b más 1, que esto es igual a 0. Como es una multiplicación nos da dos posibilidades, o que u valga 0, que es una de las dos posibilidades, o que seno de b más 1 nos dé 0, con lo cual seno de b nos va a quedar menos 1. Si b está entre 0 y 2pi, fíjense lo siguiente, ¿no? Seno es una función que viene en este sentido.
¿sí? Que está entre 1 y menos 1, pero que alcanza el valor de menos 1 cuando esto vale 3 medios de pi. Entonces B tiene que valer 3 medios de pi. Entonces el único punto, ¿sí? Fíjense, ahora nos fijamos de la superficie, tenemos que fijarnos cuando esta composición sea de 0 y de 3 medios de pi. Tenemos que reemplazar esto en la función original que era, fíjense, raíz de 3 por u, que es por 0, por coseno de 3 medios de pi. Después tenemos 0 por seno de 3 medios de pi y después por u, que en este caso es 0. Entonces, de esta superficie el único punto que cumple es el 0, 0, 0, ¿sí? Que es el único que en este caso pasa, bueno, de este sentido, ¿ok? Fíjense que nosotros de acá lo que tenemos es que la curva, en ese sentido, la recta P, digamos, cumple con la condición que nos piden, así que no tenemos problema en este caso.